1936, Palacio Nacional, Ciudad de México. Lázaro Cárdenas del Río coloca la pluma sobre el papel. El decreto más radical de la historia mexicana está a punto de convertirse en ley. Artículo 1. Se procederá a la expropiación de todas las haciendas que excedan los límites establecidos por la reforma agraria. Afuera del despacho, hacendados esperan noticias. Familias con poder desde la colonia. Propietarios de haciendas que operan desde hace 300, 400 años. En ese momento, 3.000 haciendas controlan más de 100 millones de hectáreas en México. Hacienda Yaxcopoil, en Yucatán. 22.000 hectáreas, 1.200 trabajadores mayas. Hacienda de Cortés, en Morelos. 30.000 hectáreas desde 1529. Hacienda Temozón. 6.642 hectáreas de Enequén. Hacienda Chinameca, donde Emiliano Zapata fue traicionado 17 años antes. Familias enteras nacen, trabajan y mueren dentro de esos límites sin ver un peso limpio. Sistema de peonaje por deuda, tiendas de raya, jornadas de 14 horas. Un sistema que lleva 400 años operando sin interrupción. Cárdenas firma el decreto. Los hacendados tienen 30 días para entregar las tierras. Algunos responden con incredulidad, otros con furia. Muchos dicen, nos va a destruir. Y tienen razón. En 6 años, Lázaro Cárdenas redistribuirá 18 millones de hectáreas, fracturará 3.000 haciendas, destruirá el sistema de peonaje. 800.000 familias recibirán tierra por primera vez en la historia. Esta es la historia del presidente que desmontó en 6 años lo que había tardado 400 años en construirse. El hombre que enfrentó al sistema más poderoso de México y lo destruyó con la fuerza del Estado. Si disfrutas investigaciones profundas sobre las estructuras de poder en la historia de México, suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjame en los comentarios qué hacienda quieres que investigue después. Tu apoyo hace posible este trabajo documental. Lázaro Cárdenas del Río nació el 21 de mayo de 1895 en Jiquilpan, Michoacán. Familia pobre, sin tierra, sin privilegios heredados. Su padre, Dámaso Cárdenas, era comerciante modesto de textiles que apenas generaba ingresos suficientes para sostener a la familia. Su madre, Felicitas del Río, administraba la casa con los pocos recursos disponibles. La infancia de Lázaro transcurrió viendo la desigualdad del porfiriato desde abajo. En Jiquilpan, como en todo Michoacán, las haciendas controlaban la economía. Los campesinos sin tierra trabajaban jornadas completas por salarios mínimos. Las familias hacendadas vivían en casonas coloniales, mientras los peones dormían en galerones de adobe. Cuando Lázaro tenía 16 años, su padre murió. La familia cayó en dificultades económicas inmediatas. El joven Cárdenas tuvo que abandonar la escuela y trabajar como empleado en una oficina de recaudación fiscal del gobierno. Luego como ayudante en una imprenta local. Ganaba lo mínimo. Veía todos los días cómo el sistema favorecía a quienes ya tenían poder y cerraba puertas a quienes nacían sin nada. Esa experiencia lo marcó profundamente. No era solo pobreza, era ver cómo el sistema estaba diseñado para perpetuar la desigualdad. Los hacendados pagaban impuestos mínimos, los trabajadores cargaban con el peso fiscal, las leyes protegían la propiedad de las haciendas, pero no los derechos de quienes las trabajaban. En 1913, a los 18 años, estalló la Revolución Mexicana y Cárdenas se unió al movimiento maderista. No tenía formación militar, pero tenía convicción. Sabía por qué estaba luchando. Había visto el sistema desde dentro. Durante los años revolucionarios, Lázaro Cárdenas vio de cerca cómo funcionaban las haciendas en campaña. Atravesó Michoacán, Jalisco, Veracruz. En cada región, el mismo patrón.
haciendas enormes, controlando miles de hectáreas, mientras campesinos sin tierra se unían a la revolución buscando la promesa de reforma agraria. Vio familias enteras atrapadas por el sistema de peonaje por deuda. Vio tiendas de raya donde un kilo de maíz costaba el doble que en el mercado. Vio jornadas de 14, 16 horas sin descanso. Cada hacienda que atravesaba, cada pueblo que liberaba, reforzaba una conclusión inevitable. Mientras existiera el sistema de haciendas, con su concentración absoluta de tierra y poder, México seguiría siendo un país dividido entre patrones y peones. La revolución podía cambiar presidentes, pero si no tocaba la estructura de propiedad de la tierra, no cambiaría nada fundamental. Ascendió rápidamente en las filas revolucionarias por capacidad y lealtad. General a los 25 años, comandante respetado. En 1928 fue nombrado gobernador provisional de Michoacán. Ahí, por primera vez, tuvo poder real para actuar. Implementó su primera reforma agraria. Redistribuyó 11,000 hectáreas entre campesinos de la región. Fue modesta comparada con lo que vendría después, pero le enseñó lecciones cruciales. Primero, los hacendados no entregarían nada voluntariamente. Resistieron, escondieron documentos, amenazaron a campesinos que aceptaban tierra. Segundo, solo la fuerza del Estado, respaldada por autoridad legal y capacidad de ejecución, podía romper el sistema. Tercero, los campesinos querían tierra, pero también necesitaban crédito, semillas, herramientas. Redistribuir sin apoyo podía fracasar. En 1934, a los 39 años, Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia de México. Heredó un país donde el reparto agrario había comenzado desde 1915 con Venustiano Carranza, continuado con Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Pero había sido lento, tímido, lleno de excepciones y concesiones. Los hacendados más poderosos habían sobrevivido intactos usando conexiones políticas. Las familias con influencia mantenían sus propiedades. El sistema seguía vivo, operando casi como en el Porfiriato. 3,000 haciendas aún controlaban más de 100 millones de hectáreas. El sistema de peonaje seguía legal en muchas regiones. Las tiendas de raya operaban sin restricciones. Cárdenas llegó al poder con una promesa clara, dicha en campaña y repetida en su discurso de toma de posesión. La tierra es de quien la trabaja, y la entregaré. Tenía 6 años, un solo periodo presidencial. 6 años para desmontar lo que había tardado 400 años en construirse. Y sabía exactamente por dónde empezar. En 1934, cuando Lázaro Cárdenas asumió la presidencia, el sistema de haciendas controlaba México de la misma forma que lo había hecho durante el Porfiriato. La revolución había cambiado el gobierno, pero no había tocado la estructura fundamental del poder territorial. 3,000 haciendas controlaban más de 100 millones de hectáreas. Para entender la magnitud, aproximadamente el 50% de la tierra cultivable del país estaba concentrada en manos de menos de 3,000 familias. El otro 50% estaba fragmentado entre millones de campesinos con parcelas minúsculas o sin tierra alguna. Hacienda Yaxcopoil, en Yucatán, operaba 22,000 hectáreas de henequén. Empleaba 1,200 trabajadores mayas bajo el sistema de peonaje por deuda. Los trabajadores recibían adelantos de dinero al momento de ser contratados. Ese adelanto se convertía en deuda. La deuda crecía con compras obligatorias en la tienda de raya de la hacienda, donde los precios eran el doble del mercado externo. Un kilo de maíz costaba 12 centavos en la tienda de raya, cuando en el mercado de Mérida costaba 6 centavos. La deuda se heredaba de padres a hijos. Familias enteras nacían, trabajaban y morían sin salir nunca de la propiedad, atrapadas por números en un libro de cuentas.
Hacienda de Cortés en Morelos, fundada en 1529 por Hernán Cortés, seguía operando 405 años después. 30.000 hectáreas de caña de azúcar, producción industrial masiva. La familia propietaria vivía en Ciudad de México o en el extranjero. Administradores contratados gestionaban la operación diaria. Los trabajadores raramente veían al dueño real de la tierra donde pasaban sus vidas completas. Hacienda Chinameca, también en Morelos, era conocida porque ahí Emiliano Zapata había sido traicionado y asesinado en 1919. 15 años después, seguía operando como hacienda azucarera. El sistema que Zapata había jurado destruir seguía intacto. Los zapatistas habían quemado haciendas durante la revolución. Habían tomado tierras temporalmente, pero después de la derrota militar del movimiento, muchas propiedades fueron restituidas a sus dueños originales o vendidas a nuevos hacendados. Hacienda Temozón, en Yucatán, controlaba 6.642 hectáreas. Empleaba 640 trabajadores permanentes en la producción de henequén. Durante la cosecha, ese número se duplicaba con trabajadores temporales. Las condiciones eran similares a Yaxcopoil: peonaje por deuda, tienda de raya, jornadas de 14 horas bajo el sol del Caribe. Este era el patrón en todo México. En Hidalgo, haciendas pulqueras controlaban decenas de miles de hectáreas, produciendo la bebida fermentada que dominaba el mercado antes de la llegada masiva de la cerveza. En Puebla, haciendas mixtas combinaban agricultura y ganadería en extensiones que superaban los límites de municipios enteros. En el Estado de México, Tlaxcala, Guanajuato, siempre el mismo sistema. Los hacendados formaban una clase política y económica cerrada. Muchos habían sido gobernadores, senadores, diputados. Tenían conexiones directas con el poder federal. Financiaban campañas, influían en leyes. El sistema legal protegía la propiedad privada como derecho absoluto. Cualquier intento de expropiación enfrentaba batallas judiciales interminables. El sistema de peonaje por deuda era técnicamente legal. La Constitución de 1917 había prohibido la esclavitud, pero no había eliminado las deudas heredables ni regulado las tiendas de raya. Los hacendados argumentaban que era un sistema contractual voluntario. Los trabajadores aceptaban adelantos, contraían deudas y tenían obligación legal de pagarlas trabajando. El hecho de que las condiciones hicieran imposible saldar esas deudas era, según ellos, responsabilidad individual de cada trabajador. Las jornadas laborales no tenían límites legales efectivos. 14, 16 horas diarias durante temporadas de cosecha eran normales. Los salarios variaban por región y producto, pero en promedio un peón ganaba entre 25 y 50 centavos diarios. Con ese salario debía comprar comida en la tienda de raya a precios inflados, pagar rentas por la vivienda dentro de la hacienda y cubrir deudas acumuladas. Cárdenas sabía todo esto, lo había visto durante la Revolución, lo había estudiado como gobernador y sabía que los intentos anteriores de reforma agraria habían fracasado porque fueron graduales, negociados, llenos de excepciones. Los hacendados más poderosos siempre encontraban formas de mantener sus tierras. Alegaban que eran propiedades productivas y eficientes, que la expropiación causaría colapso económico, que ellos tenían derechos constitucionales a la propiedad privada. Cárdenas decidió un enfoque diferente. No negociaría. No haría excepciones para los políticamente conectados. Usaría todo el poder del Estado para ejecutar la ley de reforma agraria que ya existía en la Constitución, pero que nunca había sido aplicada con fuerza total. Y comenzaría por las haciendas más grandes, más poderosas, más simbólicas del sistema. Comenzaría por Yucatán. 1937.
3 años después de asumir la presidencia, Lázaro Cárdenas decidió que había llegado el momento de demostrar que la reforma agraria no sería gradual ni negociada. Sería total y definitiva. Y comenzaría por Yucatán, el estado donde el sistema de haciendas henequeneras había alcanzado su máxima expresión de poder y concentración. Yucatán, en 1937, era el epicentro mundial de la producción de henequén, la fibra natural que se usaba para fabricar cuerdas, sacos y textiles resistentes. Durante el Porfiriato, las haciendas henequeneras habían convertido a Yucatán en uno de los estados más ricos de México. Los hacendados yucatecos construyeron mansiones en el Paseo de Montejo en Mérida que rivalizaban con las avenidas europeas. Enviaban a sus hijos a estudiar a París. Importaban muebles franceses, vajillas inglesas, vinos italianos. Pero esa riqueza se construyó sobre el trabajo de población maya que operaba bajo el sistema de peonaje más brutal del país. Las haciendas henequeneras empleaban decenas de miles de trabajadores mayas en condiciones que varios observadores internacionales habían comparado con esclavitud. Jornadas de 14 horas cortando pencas de henequén bajo el sol abrasador. Salarios pagados en vales para la tienda de raya. Deudas heredables que atrapaban generaciones completas. Cárdenas sabía que si lograba romper el sistema en Yucatán, enviaría un mensaje claro al resto del país. Ninguna hacienda era intocable. Ningún hacendado tenía poder suficiente para resistir la reforma. En agosto de 1937, el presidente viajó personalmente a Mérida. No envió representantes, no delegó. Fue él mismo. Convocó a reunión con los principales hacendados henequeneros del estado. Propietarios de haciendas como Yaxcopoil, Temozón, Sotuta de Peón, San Pedro o Chil. Familias que controlaban decenas de miles de hectáreas cada una. La reunión fue tensa desde el inicio. Los hacendados llegaron esperando negociación. Cárdenas les presentó hechos consumados. Les informó que el gobierno procedería a expropiar todas las haciendas henequeneras que excedieran los límites establecidos por la Ley de Reforma Agraria. Les dio 30 días para presentar documentación y preparar la transferencia de tierras. No habría excepciones, no habría apelaciones interminables. El plazo era firme. Los hacendados respondieron con los argumentos que habían funcionado durante décadas. Alegaron que sus haciendas eran unidades productivas eficientes, que la producción de henequén requería economías de escala que pequeñas parcelas ejidales no podrían mantener, que sin la administración experta de las familias hacendadas, la producción colapsaría, que México perdería su posición dominante en el mercado mundial de henequén, que miles de trabajadores quedarían sin empleo cuando las haciendas dejaran de operar. Argumentaron derechos constitucionales a la propiedad privada, amenazaron con batallas legales que llegarían hasta la Suprema Corte. Algunos mencionaron conexiones políticas en Ciudad de México que podrían frenar el proceso. Cárdenas escuchó en silencio. Cuando terminaron, su respuesta fue breve y definitiva. Les dijo que la Constitución protegía la propiedad privada, pero también establecía que la tierra debía cumplir una función social, que las haciendas henequeneras habían operado durante décadas concentrando riqueza mientras mantenían a la población maya en condiciones de peonaje inaceptables, que el Estado tenía autoridad constitucional para expropiar con fines de utilidad pública y redistribución agraria, que los 30 días comenzaban ese día y no habría extensiones. Los hacendados salieron de la reunión sabiendo que esta vez era diferente. Este presidente no negociaría. En los siguientes 60 días, el gobierno federal ejecutó la expropiación más masiva de la historia de Yucatán. 300,000 hectáreas de tierras henequeneras fueron redistribuidas.
180 ejidos fueron creados. 40.000 familias mayas recibieron tierra por primera vez en generaciones. Hacienda Yaxcopoil, que había operado 22.000 hectáreas con 1.200 trabajadores bajo peonaje, vio cómo sus tierras se dividían en múltiples ejidos. La casa principal y algunas hectáreas circundantes permanecieron con la familia propietaria, pero el imperio territorial se fragmentó. Los trabajadores que antes eran peones se convirtieron en ejidatarios con derechos legales sobre parcelas específicas. Hacienda Temozón perdió la mayoría de sus 6.642 hectáreas. 640 trabajadores que habían pasado vidas enteras cortando enequén para un patrón ahora tenían tierra propia. La maquinaria desfibradora, los pozos, la infraestructura de procesamiento se integraron a las cooperativas ejidales recién formadas. El proceso no fue ordenado ni pacífico. Algunos hacendados intentaron resistir. Escondieron documentos de propiedad, alegando que no existían registros claros de los límites exactos de sus haciendas. Otros intentaron vender tierras rápidamente a familiares o prestanombres antes de que llegaran los equipos de expropiación. Algunos sabotearon maquinaria antes de entregarla, argumentando que era propiedad personal no sujeta a expropiación. Hubo incidentes violentos. Guardias privadas de haciendas enfrentaron a grupos de campesinos que llegaban a tomar posesión de tierras asignadas. En algunos casos, el ejército federal tuvo que intervenir para garantizar la transferencia pacífica. Hacendados amenazaron a trabajadores que aceptaban convertirse en ejidatarios, diciéndoles que sin el sistema de la hacienda no sabrían cómo administrar la producción y terminarían en peor situación que antes. Pero Cárdenas había previsto esa resistencia. Envió no solo equipos de agrimensores y abogados, sino también técnicos agrícolas, ingenieros, administradores que ayudaron a los nuevos ejidos a organizarse. Estableció un banco de crédito ejidal que otorgó préstamos para comprar semillas, herramientas y mantener la producción durante la transición. No era perfecto y muchos ejidos enfrentaron dificultades, pero el apoyo gubernamental impidió el colapso que los hacendados habían predicho. Para finales de 1937, el paisaje de poder en Yucatán había cambiado radicalmente. Las grandes haciendas enequeneras que habían dominado la economía estatal durante 50 años estaban fracturadas. 40.000 familias mayas que nunca habían sido propietarias de nada, ahora tenían parcelas legales con documentos oficiales. El sistema de peonaje por deuda, que había atrapado generaciones, estaba destruido legalmente. La producción de enequén no colapsó como los hacendados advirtieron. Cayó temporalmente durante la transición, pero en 2 años los ejidos organizados en cooperativas estaban produciendo volúmenes comparables a las antiguas haciendas. La diferencia era que ahora las ganancias se distribuían entre cientos de familias, en lugar de concentrarse en unas pocas. El mensaje llegó claro a todo México. Si Cárdenas había podido romper el sistema enequenero en Yucatán, ninguna región estaba a salvo. Los hacendados azucareros de Morelos, los pulqueros de Hidalgo, los ganaderos del norte, todos entendieron que el presidente hablaba en serio, y Morelos sería el siguiente. 1938. Después del éxito en Yucatán, Lázaro Cárdenas dirigió su atención a Morelos. No era coincidencia. Morelos tenía un significado simbólico que ningún otro estado podía igualar. Era la tierra de Emiliano Zapata, el epicentro del movimiento revolucionario que había jurado destruir el sistema de haciendas. El lugar donde la lucha por la tierra había sido más violenta, más prolongada, más sangrienta. Y sin embargo, 19 años después del asesinato de Zapata en Chinameca, las haciendas azucareras de Morelos seguían operando. Algunas habían cambiado de dueños.
Otras habían sido restauradas después de ser quemadas durante la Revolución, pero el sistema fundamental permanecía intacto. Las mismas familias o familias nuevas que habían comprado las propiedades controlaban decenas de miles de hectáreas de caña de azúcar. Cárdenas sabía que expropiar las haciendas de Morelos enviaría un mensaje más poderoso que Yucatán. Sería completar lo que Zapata había comenzado y no pudo terminar. Hacienda de Cortés era la más emblemática. Fundada en 1529 por Hernán Cortés, había operado durante 409 años continuos. 30.000 hectáreas de caña de azúcar, ingenio industrial con maquinaria moderna, producción masiva que abastecía mercados en todo el país. La familia propietaria en 1938 ya no eran descendientes directos de Cortés, pero la hacienda mantenía el nombre y el prestigio histórico. Los dueños vivían en Ciudad de México. Raramente visitaban la propiedad. Administradores contratados gestionaban la operación diaria, los trabajadores, la producción. Para los peones que cortaban caña 14 horas bajo el sol de Morelos, el dueño era una figura abstracta que aparecía en documentos legales pero nunca en los campos. Cárdenas ordenó la expropiación. De las 30.000 hectáreas originales, la hacienda fue reducida a 500 hectáreas alrededor de la casa principal. El resto, 29.500 hectáreas, se redistribuyó entre ejidos formados por los trabajadores que habían pasado generaciones cortando esa misma caña para un patrón ausente. Hacienda Chinameca tenía una carga simbólica aún más pesada. El 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata había sido traicionado y asesinado dentro de sus muros. El coronel Jesús Guajardo, fingiendo deserción del ejército federal, había invitado a Zapata a reunirse en Chinameca. Cuando el líder revolucionario cruzó el portal, soldados escondidos abrieron fuego. Zapata cayó muerto instantáneamente. Su cuerpo fue exhibido públicamente para desmoralizar al movimiento zapatista. 19 años después, Chinameca seguía operando como hacienda azucarera. Los mismos campos donde zapatistas habían luchado por tierra, ahora producían caña para un hacendado que había recuperado la propiedad después de la Revolución. Cárdenas personalmente supervisó la expropiación de Chinameca. No fue solo redistribución de tierra, fue un acto simbólico de justicia histórica. La hacienda completa se convirtió en ejido. Los trabajadores, muchos de ellos hijos o nietos de zapatistas, recibieron las tierras por las que sus padres habían muerto. La casa principal donde Zapata fue asesinado eventualmente se preservó como sitio histórico. Hacienda Hospital también fue expropiada. Tierras redistribuidas a ejidatarios, maquinaria integrada a cooperativas. El patrón similar se repitió en docenas de haciendas azucareras en todo Morelos. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Déjame en los comentarios tu ciudad o país. Esta historia del poder en México nos conecta desde todos los rincones donde el español nos une, pero la resistencia en Morelos fue más organizada que en Yucatán. Los hacendados azucareros tenían conexiones políticas más profundas en Ciudad de México. Muchos eran o habían sido funcionarios de gobierno, legisladores, figuras con influencia directa en el poder federal. No aceptaron pasivamente la expropiación. Contrataron los mejores abogados del país, presentaron amparos alegando que la ley de reforma agraria violaba derechos constitucionales a la propiedad privada. Argumentaron que las haciendas azucareras eran unidades industriales, no agrícolas, y por tanto no deberían estar sujetas a expropiación agraria. Presentaron estudios técnicos intentando demostrar que la producción de azúcar colapsaría sin la administración centralizada de las haciendas. Algunos hacendados intentaron negociar directamente con Cárdenas. Ofrecieron entregar parte de las tierras a cambio de mantener el control del ingenio azucarero y las mejores tierras de cultivo.
Propusieron esquemas donde seguirían administrando la producción mientras los ejidatarios trabajarían como empleados con mejores condiciones que antes. Cárdenas rechazó todas las negociaciones. Su posición era clara. La tierra para quien la trabaja significaba propiedad directa, no esquemas donde los antiguos patrones mantenían control administrativo. Los ejidatarios debían ser dueños reales, no empleados con mejor salario. Hubo casos donde hacendados sabotearon maquinaria antes de entregarla. Desmantelaron ingenios azucareros argumentando que eran propiedad industrial privada no sujeta a expropiación. Quemaron registros de producción para dificultar la transición. Amenazaron a trabajadores que aceptaban convertirse en ejidatarios con represalias futuras. El gobierno respondió con fuerza. Cárdenas envió al Ejército Federal a garantizar transferencias pacíficas. Ingenieros del gobierno inspeccionaron maquinaria antes de las expropiaciones para prevenir sabotaje. Estableció tribunales especiales de reforma agraria que rechazaban sistemáticamente los amparos de hacendados. Pero hubo una concesión importante. A diferencia de Yucatán, en Morelos, muchos hacendados lograron negociar mantener las casas principales y algunas hectáreas circundantes, no por generosidad de Cárdenas, sino por cálculo político. Las familias hacendadas de Morelos tenían poder suficiente para causar problemas serios si eran despojadas completamente. Permitirles mantener las residencias históricas y pequeñas extensiones de tierra evitaba crear una clase de enemigos totales del régimen. El resultado fue que lugares como la casa principal de la hacienda de Cortés permanecieron con descendientes o compradores privados. Eventualmente, algunas se convertirían en hoteles, restaurantes, centros culturales. Las tierras se fueron, el poder territorial se fragmentó, pero las estructuras arquitectónicas sobrevivieron. Para finales de 1938, el sistema de haciendas azucareras en Morelos estaba destruido. Más de 200.000 hectáreas habían sido redistribuidas. 35.000 familias recibieron tierra. Ingenios que antes procesaban caña de haciendas privadas ahora trabajaban con cooperativas ejidales. La producción de azúcar cayó temporalmente, como había sucedido con el henequén en Yucatán, pero no colapsó. Los ejidos, organizados con apoyo técnico y crédito del gobierno, lograron mantener niveles de producción funcionales. En algunos casos la eficiencia era menor que bajo las haciendas, pero la distribución de beneficios era incomparablemente más justa. Zapata había muerto sin ver su sueño cumplido, pero 19 años después, Cárdenas completó lo que el líder revolucionario no pudo terminar. La tierra de Morelos finalmente pertenecía a quienes la trabajaban, y el resto de México observaba sabiendo que su turno estaba llegando. Después de Yucatán y Morelos, quedó claro para los hacendados del resto del país que Lázaro Cárdenas no negociaría. Pero eso no significó que aceptaran pasivamente la destrucción de un sistema que sus familias habían controlado durante generaciones. La resistencia tomó múltiples formas: legal, política, económica y en algunos casos violenta. La primera línea de defensa fue judicial. Los hacendados más poderosos contrataron despachos de abogados completos dedicados exclusivamente a bloquear expropiaciones mediante amparos constitucionales. Argumentaban que la reforma agraria violaba el artículo 27 de la Constitución, que garantizaba el derecho a la propiedad privada. Presentaban estudios técnicos intentando demostrar que sus haciendas eran unidades productivas, eficientes, cuya fragmentación causaría colapso económico nacional. Un caso emblemático ocurrió en Puebla.
Un hacendado con influencia política presentó un amparo argumentando que su propiedad de 8.000 hectáreas dedicadas a ganadería no debía ser expropiada porque no era tierra cultivable sujeta a reforma agraria, sino pastizales naturales. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Los abogados del hacendado presentaron cientos de páginas de documentación intentando demostrar que la ley de reforma agraria solo aplicaba a tierras agrícolas, no ganaderas. Cárdenas respondió con presión política directa sobre la Suprema Corte. No era sutil. En discursos públicos declaró que ningún tribunal podría bloquear la voluntad del pueblo de recuperar la tierra, que los jueces que protegieran intereses de hacendados contra campesinos estarían traicionando los principios de la Revolución Mexicana. La Suprema Corte, presionada, rechazó el amparo. El hacendado perdió sus tierras. Ese caso envió un mensaje claro. La batalla judicial no funcionaría. Cárdenas tenía control político suficiente para neutralizar resistencia legal. Entonces, los hacendados cambiaron de táctica. Si no podían detener la expropiación legalmente, intentarían sabotear el proceso para demostrar que los ejidos fracasarían sin administración experta. En Hidalgo, varios hacendados pulqueros desmantelaron intencionalmente maquinaria de procesamiento antes de entregar las propiedades. Argumentaban que los equipos eran propiedad industrial privada, no sujeta a expropiación agraria. Sacaron calderas, prensas, barricas. Cuando los ejidatarios tomaron posesión de las tierras, encontraron haciendas pulqueras sin capacidad de procesar la producción. En otros casos, quemaron registros, libros de contabilidad que documentaban producción, inventarios, deudas de trabajadores. Sin esos registros, los nuevos ejidos enfrentaban caos administrativo inmediato. No sabían cuánta producción esperarse, qué equipos existían, qué deudas o créditos pendientes había. Algunos hacendados vendieron rápidamente tierras a familiares o prestanombres días antes de las expropiaciones. Fragmentaban formalmente una hacienda de 20.000 hectáreas en 4 propiedades de 5.000 hectáreas cada una, todas bajo control de la misma familia mediante diferentes nombres. Esperaban que esas propiedades más pequeñas quedaran bajo los límites de expropiación. Cárdenas respondió con ingenieros y contadores del gobierno que llegaban a las haciendas semanas antes de las expropiaciones formales. Inspeccionaban maquinaria y hacían inventarios detallados. Cualquier equipo que desapareciera después era considerado sabotaje sujeto a cargos criminales. En casos severos, hacendados fueron arrestados y sus propiedades confiscadas completamente sin compensación. Para las ventas fraudulentas a familiares, el gobierno estableció una regla simple. Cualquier transacción de tierra realizada menos de 90 días antes de una expropiación programada sería considerada inválida. Las tierras se expropiarían de todos modos, y los hacendados perderían además el dinero de las ventas fraudulentas. Pero la resistencia más peligrosa fue la violenta. En regiones del norte donde hacendados tenían guardias armadas privadas, hubo enfrentamientos directos cuando equipos gubernamentales llegaron a ejecutar expropiaciones. En Chihuahua, un hacendado ganadero con 60.000 hectáreas tenía una fuerza privada de 40 hombres armados. Cuando funcionarios agrarios llegaron con documentos de expropiación, los guardias les impidieron el paso. El hacendado declaró públicamente que defenderían la propiedad con armas si era necesario. Cárdenas envió al ejército federal. 200 soldados con armamento superior rodearon la hacienda. El hacendado, enfrentando fuerza militar real, cedió. Pero el incidente dejó claro hasta dónde algunos estaban dispuestos a llegar. Hubo casos más graves. En Jalisco, grupos de hacendados organizaron ataques contra líderes campesinos que estaban organizando solicitudes de tierra.
Varios líderes ejidales fueron asesinados en emboscadas. Los hacendados calculaban que eliminando organizadores, los campesinos se desmoralizarían y abandonarían las solicitudes de expropiación. Cárdenas respondió con fuerza extrema. Envió al ejército a arrestar a los hacendados sospechosos. Varios fueron encarcelados sin juicio formal durante meses. Sus propiedades fueron confiscadas completamente. El mensaje era claro. Violencia contra el proceso de reforma agraria resultaría en pérdida total de todo, no solo las tierras sujetas a expropiación. La resistencia también tomó formas más sutiles. Hacendados con conexiones políticas en Ciudad de México presionaban a legisladores para modificar la ley de reforma agraria. Proponían enmiendas que elevarían los límites de propiedad permitidos o que declararían ciertas tierras productivas exentas de expropiación. Cárdenas bloqueó todas esas iniciativas en el Congreso. Tenía mayoría política y la usó sin concesiones. Legisladores que proponían enmiendas favorables a hacendados enfrentaban presión directa del presidente. Algunos perdieron sus posiciones en comités importantes. El mensaje era claro. En el gobierno de Cárdenas no habría espacio político para defender el sistema de haciendas. Enfrentando derrota inevitable, muchos hacendados simplemente abandonaron. Familias que habían controlado tierras durante generaciones vendieron lo que pudieron salvar y se mudaron permanentemente a ciudades. Algunos salieron de México completamente, estableciéndose en Estados Unidos o Europa con el capital que lograron rescatar. Los que se quedaron en México se adaptaron. Muchos usaron el dinero de compensaciones gubernamentales por tierras expropiadas para invertir en negocios urbanos. Compraron edificios comerciales en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Invirtieron en industria manufacturera, banca, comercio. El poder territorial se perdió, pero el capital económico se preservó y transformó. En algunos casos, esa transformación fue exitosa. Familias que habían sido hacendadas se convirtieron en empresarios urbanos prósperos. Perdieron las haciendas, pero mantuvieron posición económica alta mediante adaptación al nuevo México industrial y urbano que emergía. En otros casos, fue desastroso. Hacendados que solo sabían administrar tierra y peones no lograron adaptarse a negocios urbanos. Perdieron sus inversiones. Familias que habían sido poderosas durante generaciones cayeron en decadencia económica en una sola década. Pero independientemente de cómo se adaptaran individualmente, como clase política, los hacendados estaban destruidos. El sistema que les había dado poder durante 400 años estaba desmontado. Nunca volverían a controlar el campo mexicano. Para 1940, cuando el periodo presidencial de Cárdenas terminó, la resistencia estaba aplastada. Los hacendados que quedaban entendían que el viejo sistema no volvería. Algunos se resignaron, otros guardaron resentimiento que pasarían a generaciones futuras. Pero todos aceptaron la nueva realidad. México había cambiado permanentemente. 1 de diciembre de 1940. Lázaro Cárdenas entrega la presidencia a Manuel Ávila Camacho. 6 años exactos después de asumir el poder, deja un país transformado radicalmente. Los números finales de la reforma agraria cardenista son monumentales. 18 millones de hectáreas fueron redistribuidas entre 1934 y 1940. Para poner eso en perspectiva, aproximadamente el 9% del territorio nacional cambió de manos en 6 años. 800,000 familias campesinas recibieron tierra con documentos legales de propiedad. 3,000 haciendas fueron expropiadas total o parcialmente. Cárdenas redistribuyó más tierra en 6 años que todos los gobiernos revolucionarios anteriores, combinados en los 20 años previos. Desde Venustiano Carranza, en 1915, hasta Plutarco,
Elías Calles, en 1934, los gobiernos revolucionarios habían redistribuido aproximadamente 8 millones de hectáreas. Cárdenas duplicó esa cifra y la superó. El sistema de peonaje por deuda quedó destruido legalmente. Las tiendas de raya fueron prohibidas en ejidos. Las deudas heredables se declararon ilegales. Por primera vez en 400 años, campesinos mexicanos no nacían automáticamente atrapados en obligaciones económicas que nunca podrían pagar. Pero el proceso no fue perfecto, ni los resultados uniformemente positivos. Muchos ejidos enfrentaron problemas graves desde el inicio. La redistribución de tierra no vino automáticamente acompañada de todo lo necesario para operarla exitosamente. Crédito era escaso. Aunque Cárdenas estableció un banco ejidal, los recursos eran insuficientes para 800,000 familias. Muchos ejidatarios recibieron tierra, pero no tenían dinero para comprar semillas, herramientas, animales de trabajo. Algunos terminaron vendiendo su producción anticipadamente a intermediarios a precios bajos solo para obtener efectivo inmediato. Conocimiento técnico también faltaba. En haciendas como las henequeneras de Yucatán o azucareras de Morelos, la administración compleja de producción industrial había estado en manos de administradores especializados. Cuando los ejidatarios tomaron control, muchos no tenían experiencia en contabilidad, gestión de inventarios, negociación con compradores. Tuvieron que aprender sobre la marcha, cometiendo errores costosos. Maquinaria era otro problema. Equipos complejos como desfibradoras de henequén o ingenios azucareros requieren mantenimiento constante. Muchos ejidos no tenían técnicos capacitados para reparaciones. Cuando una máquina se rompía, la producción se detenía hasta encontrar solución. La producción agrícola nacional cayó temporalmente durante la transición. Entre 1937 y 1939, la producción de henequén cayó aproximadamente 20%. Azúcar cayó 15%. Pulque, que ya enfrentaba competencia de cerveza, cayó 30%. Los críticos de Cárdenas, especialmente antiguos hacendados, señalaron esas caídas como prueba de que la reforma había sido desastrosa. Argumentaban que habían advertido exactamente esto, que sin administración experta de las haciendas, la producción colapsaría. Pero la caída fue temporal. Para 1942, solo 2 años después de que Cárdenas dejara el poder, la mayoría de los ejidos organizados en cooperativas habían recuperado niveles de producción comparables a las antiguas haciendas. En algunos casos la eficiencia era ligeramente menor, pero la diferencia no era el colapso catastrófico que los hacendados habían predicho. Si has llegado hasta aquí, conocías esta historia. ¿Te sorprende cómo funcionaban estas estructuras de poder? Déjame saber en los comentarios desde dónde nos escuchas, y la distribución de beneficios era incomparablemente más justa. Donde antes 1,200 trabajadores mayas en Yaxcopoil cortaban henequén para enriquecer a una familia hacendada, ahora esos mismos trabajadores convertidos en ejidatarios dividían las ganancias entre ellos. El ingreso per cápita de familias campesinas aumentó significativamente a pesar de caídas temporales en producción total. Los ex-hacendados que se quedaron en México se adaptaron a un nuevo rol. Algunos invirtieron en industria urbana y se convirtieron en empresarios exitosos. Otros nunca se recuperaron económicamente y cayeron en decadencia. Pero como clase política con poder territorial absoluto, habían dejado de existir. Cuando Cárdenas entregó la presidencia, México era un país diferente al que había recibido. El sistema de haciendas que había estructurado la sociedad mexicana desde la colonia estaba destruido permanentemente. Hoy,
85 años después de la reforma agraria de Lázaro Cárdenas, si visitas las antiguas haciendas que alguna vez dominaron México, encontrarás ruinas, museos y hoteles, pero no encontrarás el sistema. Hacienda Yaxcopoil en Yucatán es un museo. Puedes caminar por los salones donde la familia hacendada cenaba con vajilla europea, mientras 1,200 trabajadores mayas dormían en galerones. Puedes ver la maquinaria desfibradora de Enequén, que alguna vez procesó toneladas de fibra diariamente. Pero las 22,000 hectáreas están fragmentadas en decenas de ejidos. El imperio territorial se fracturó y nunca se reconstruyó. Hacienda Temozón es un hotel boutique. Turistas pagan cientos de dólares por noche para dormir en habitaciones restauradas con lujo colonial. Pero de las 6,642 hectáreas originales, solo 37 rodean el edificio principal. El resto pertenece a ejidos que aún operan 87 años después de la expropiación. Hacienda de Cortés en Morelos también funciona como hotel y centro cultural. La casa principal, que data de 1529, está preservada. Pero las 30,000 hectáreas que Hernán Cortés controló están divididas entre comunidades que finalmente son dueñas de la tierra que sus ancestros trabajaron durante casi 500 años. Hacienda Chinameca es un sitio histórico. El lugar donde Emiliano Zapata fue asesinado está marcado. Grupos escolares visitan para aprender sobre la Revolución Mexicana. Y las tierras por las que Zapata murió finalmente pertenecen a ejidatarios, tal como él había soñado. Cárdenas no solo redistribuyó tierra, redistribuyó poder. Durante 400 años, el control de tierra había significado control político, económico y social absoluto. Las familias hacendadas decidían quién comía, quién trabajaba, quién vivía dentro de sus dominios. Ese poder se fragmentó permanentemente. ¿Resolvió Cárdenas todos los problemas del campo mexicano? No. Los ejidos enfrentaron y siguen enfrentando dificultades. Acceso limitado a crédito. Fragmentación excesiva de parcelas que dificulta agricultura moderna a gran escala. Presión de desarrolladores urbanos comprando tierras ejidales. El campo mexicano sigue siendo pobre en muchas regiones. Pero pregunta diferente. ¿Debía la tierra seguir concentrada en manos de 3,000 familias mientras millones de campesinos no tenían nada? ¿Debía el sistema de peonaje por deuda continuar operando en pleno siglo XX? ¿Era aceptable que niños nacieran heredando deudas que nunca podrían pagar? Cárdenas respondió esas preguntas con hechos. 18 millones de hectáreas redistribuidas, 800,000 familias con tierra propia. El sistema de peonaje destruido legalmente no fue perfecto, pero fue definitivo. Hoy, ningún hacendado controla 20,000 hectáreas con 1,000 trabajadores atrapados por deudas heredables. Ese México desapareció. Las haciendas que sobreviven son museos, hoteles, centros culturales. Preservan arquitectura, historia, memoria, pero no preservan el sistema de poder que representaban. Cuando visites una hacienda convertida en museo, cuando camines por salones restaurados y jardines coloniales, recuerda, esa belleza arquitectónica se construyó con trabajo de generaciones que nunca vieron un peso limpio. Y pregúntate si preservar los edificios mientras se destruyó el sistema no fue exactamente el balance correcto. Lázaro Cárdenas murió en 1970. 30 años después de dejar la presidencia, el sistema que destruyó seguía muerto. Hoy, 55 años después de su muerte, sigue muerto, porque hay cosas que una vez rotas no vuelven. El sistema de haciendas fue una de ellas.